Saludos y muy buenas noches a toda la audiencia de nuestro grupo Tecnologías Divinas y también en nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube, que ya abrió sus puertas con un proyecto titulado Cápsulas del Reino. Bueno, amados plenos y plenas, somos plenos porque a Dios le plugó, le plació hacerse todo en nosotros. Y lo hizo pues basado en una combinación de contrastes. Como lo he dicho en otras oportunidades, decidió hacer de lo eterno y del tiempo una sola cosa, de lo visible y de lo invisible una misma cosa, de lo material y de lo inmaterial una misma cosa, de lo divino y de lo humano una misma cosa. O sea, los contrastes se fundieron, se hicieron uno y por supuesto, como Dios es la fuente, Él se hizo todo y Él evolucionó o trajo como resultado de esa fusión el Dios hombre que hoy está en el planeta. Pero eso no significa, escucha bien, eso no significa que no vas a cometer errores. Eso no significa que si cometes los errores vas a dejar de ser pleno. No, mi estimado, escúchenme. Un consejo de alguien que comete errores y que ha aprendido de ellos. Pero también he aprendido a estar pendiente y a lidiar con mis errores y no estar pendientes de los errores de los demás y estarme involucrando en los errores de los demás. Enfócate en tus errores y ajustalos, corrígelos. No sumes los errores de otros a tu vida. Simplemente aprende a lidiar con tus problemas. Yo recuerdo que cuando yo fui tradicional, religioso, cuando fui pastor, yo le decía a mis seguidores, miren, yo tengo problemas como ustedes, debilidades y falencias como ustedes. Yo lo que puedo hacer con ustedes es entregarles herramientas para que ustedes lidien con sus propios problemas, porque yo estoy lidiando con los míos y no puedo estar lidiando con los problemas de otros, porque no doy basto. Cada quien tiene que responsabilizarse de sus limitaciones, de sus falencias y de sus errores. Entonces quería hacer esa recomendación a todo el grupo, pues a quien hacía bien la tenga a tomar y aplicar. Muy importante. Bueno, el tema que está en desarrollo es, según Efesios 4:13, ¿qué quiso decir Pablo con la expresión llegar a la plenitud de Cristo? Hemos estado abordando en varias ocasiones, sistemáticamente, varios aspectos en los que Pablo habló de lo que era la plenitud, término pleroma, y hemos hecho un análisis sencillo y breve de cada uno de estos aspectos, y hoy pues tenemos uno que no podía pasar por debajo de la mesa, no podía pasar desapercibido sin ser analizado, y es el pasaje 13 del capítulo 4 de Efesios, donde Pablo dice llegar a la plenitud de Cristo. ¿Qué era llegar a la plenitud de Cristo? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Fíjate, sin hacer ningún esfuerzo, digamos, sin forzar, vamos a llamarlo así, sin violentar, sin descontextualizar las escrituras,
sino permitiéndole que ella misma se interprete por sí sola, vamos a ver cómo ella misma dijo lo que era la plenitud de Cristo y cómo la iglesia, a punto del primer siglo, porque es muy importante siempre colocar cada cosa dentro de su tiempo y espacio, cómo la iglesia en su tiempo, en su espacio, pudo llegar a realizar todas y cada una de sus facetas en la trayectoria de 40 años aproximadamente, si somos más exactos, analizando el tiempo, la cronología de Cristo desde su ascensión, su venida en el Espíritu el día del Pentecostés hasta el año 70, para ser más exacto, serían como alrededor de 37 años y medio, pero redondeamos y hablamos de 40 años. Fueron 40 años en los que la iglesia estuvo evolucionando en unas esferas y dimensiones extraordinarias dentro del propósito de Dios para con Cristo y la iglesia. Ahora fíjate, este pasaje en el mismo libro, en la misma carta, en el mismo contexto de Efesios, se descubre sin necesidad de hacer un esfuerzo grandioso, sencillo. Fíjate que en Efesios capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo lo dijo. Contundentemente el apóstol Pablo dijo esta palabra una vez que Cristo había sido ascendido. Dijo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si estamos hablando de llegar a la plenitud de Cristo, estamos hablando entonces de llegar a ser la plenitud del cuerpo. ¿Y quién era ese cuerpo? La iglesia durante el primer siglo. Esa es una primera fase de lo que fue la plenitud de Cristo. Completar el número de los predestinados, de los preordenados, de los escogidos soberanamente desde antes de la fundación del mundo para conformar el cuerpo de Cristo. Y esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, acá en el grupo, en el canal, en muchos lugares. La conformación del cuerpo de Cristo era el conglomerado, la plenitud de todos los que habían sido destinados a conformarlos. Eso es lo que Pablo llamó la plenitud de Cristo, su cuerpo. Acuérdate de que el apóstol Pablo está utilizando como metáfora, como ejemplo, el cuerpo humano para hablar de la relación que hubo entre Cristo y la iglesia, comparando a Cristo con la cabeza del cuerpo y a la iglesia con el cuerpo, así como nosotros íntegramente o físicamente estamos integrados por este cuerpo y por la cabeza. Entonces lo mismo que es la cabeza es el cuerpo y lo mismo que es el cuerpo es la cabeza, porque uno no puede vivir sin lo otro. Fíjate lo interesante de esto, y es que basado en ese principio, porque toda verdad humana es paralela con una espiritual, es que Pablo dice, declara, afirma
de que Cristo estaba completo en la iglesia que era su cuerpo. Es decir, la plenitud de Cristo era la iglesia porque la iglesia era su cuerpo. Cristo estaba completo en la iglesia. ¿Por qué? Porque era su cuerpo. Ahora, cuando Pablo dice acá, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, número uno, el apóstol está hablando y afirmando en su primera fase que era completar el cuerpo. Ahora, aquí quiero aprovechar unos minutos para explicar algo interesante. Durante el primer siglo, la iglesia, que eran los llamados fuera, eso es lo que significa el término eclesia, una palabra compuesta, una partícula que es ek, que significa fuera, y kaleo, que es el verbo donde se deriva el llamado, los llamados. Ahora, el griego invierte la oración como en el inglés. Entonces, cuando tú unes estos dos pensamientos, obtienes la siguiente expresión o el siguiente significado. Los llamados fuera. ¿Los llamados fuera de qué? Bueno, yo lo voy a repetir nuevamente. Los llamados fuera del sistema judaizante, del mundo de la ley, del mundo del pacto de la ley, del mundo de los sacrificios como tipos, sombras, rudimentos, figuras, ejemplos, fotografías, que fue lo que la ley contuvo. Todos los llamados fuera de esto, fuera también de los sistemas de los mundos, de los rudimentos de los mundos, del mundo de aquellos días. Todos estos individuos que fueron sacados soberanamente de estas cosas que acabo de mencionar, vinieron a conformar la iglesia, que fue lo que hizo Pedro inicialmente. Luego que en Pentecostés Pedro es habilitado por el Espíritu y mediante su unción apostólica y visión apostólica lanza el mensaje del reino, y el reino que es como una recaptura a todos y cada uno de aquellos de los que estaban reunidos allí, que habían sido ordenados para salvación, y fue una pesca de almas, alrededor de 5.000 personas. Y luego fueron 3.000 y así se fueron reuniendo. Hasta el momento que aparece el apóstol San Pablo con su ministerio apostólico, con una visión inédita, no conocida ni entendida por Pedro. Y Pablo recibe la visión corporativa, recibe la unción corporativa y recibe el lenguaje corporativo para integrar a todos estos miembros, a todos estos hombres y mujeres que habían caído del judaísmo, de los sistemas del mundo, los rudimentos, de las sombras, del pacto de la ley, y los organiza como un cuerpo, usando la metáfora del cuerpo en la cantidad de miembros que lo compone, usando ese ejemplo para hablar del corporativo, colectivo, conglomerado de individuos, los cuales cada uno tenía una función, o cada uno iba a tener una función importante dentro de ese cuerpo que estaban conformando, para llegar a ser la plenitud de Cristo, ya que Él iba a ser su cabeza, o era su cabeza. ¿Qué ocurre? Esa es la primera fase. Constituida la iglesia, ya la iglesia, como lo dijo Pablo a los romanos, hasta que entre la plenitud de los gentiles que han de ser salvos. Una vez de que eso se lleva a efecto, por causa de la labor de la iglesia, de la misión, de la ejecución de la iglesia,
de la visión de la iglesia en su evolución como cuerpo. Y eso quiero pues que se entienda, y quiero hacer un énfasis sobre esto. Esa fue la primera fase, la primera faceta de la plenitud de Cristo, que fue la iglesia, que era conformar su cuerpo. Ahora viene una segunda fase importante de esa plenitud de Cristo oído, que fue su cuerpo. Y es lo que el apóstol dice posteriormente en los siguientes versículos. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche lo que viene ahora, sino que siguiendo la verdad. Allí el término verdad tiene que ver con la verdad presente, que es lo que te hace evolucionar. O sea, la verdad del momento, la actualidad, la tecnología de punto. Es lo que Pablo está aquí apuntando, es lo que está afirmando. Sino que siguiendo la verdad, es decir, conectándote con la agenda de Dios en el momento, cabalgando sobre el mover divino de Dios en el momento, es a lo que Pablo está diciendo, siguiendo la verdad en amor. Fíjate lo que viene después. Crezcamos en todo. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. ¿Lo vio? O sea, la segunda fase de la plenitud de Cristo, que fue la iglesia, fue que una vez conformado el corporativo, el conglomerado, el colectivo de individuos predestinados de antemano, estos iban a comenzar una migración interna, una transición interna por causa de una evolución divina que les iba a estar ocurriendo, sucediendo en sus vidas. Y entonces, una vez de que ellos conformaron en número el cuerpo de Cristo, entonces venía ahora un crecimiento que no era numérico. Venía un crecimiento que más que numérico era cualitativo. Y era que la iglesia iba a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Ahora, ¿quién era la cabeza del cuerpo? Que fue la iglesia. La cabeza del cuerpo, que fue la iglesia, era el verbo de Dios, que era la deidad misma. Era el mismo Dios. Estos miembros de la iglesia se les permitió crecer en todo, en aquel que era la cabeza, esto es el verbo. Como bien lo diría Pablo a los colosenses. Y vosotros estáis completos en él porque él es la cabeza. Es decir, que la iglesia iba a hallar, así como Cristo halló su plenitud en ella, que era su cuerpo, ahora la iglesia tenía la labor, la misión, la asignación divina de alcanzar la plenitud de la cabeza y crecer, o por causa de que iban a crecer en todo, en la grandeza de lo que era la cabeza, como lo fue el verbo, la cabeza de la iglesia, que fue su cuerpo. A ver, esto que estoy diciendo es grandioso, lo que ocurrió en el primer siglo, porque hay que establecer esa realidad. Esto ocurrió en el primer siglo.
Así como Cristo conformó su cuerpo, que fue la iglesia, ahora la iglesia como cuerpo iba a crecer nutriéndose de esa esencia y sustancia, iba a crecer en aquel que era la cabeza, iba a llegar a una estatura, una medida que era la estatura y la medida de la cabeza, que era Dios mismo, era el verbo de Dios, Dios mismo en esencia, sustancia, vida, naturaleza, divinidad. Así como el verbo tuvo la capacidad de alcanzar su plenitud humana en su cuerpo, que fue la iglesia, ahora la iglesia como cuerpo de Cristo iba a alcanzar su plenitud divina en él, que era el verbo y la deidad, Dios mismo. Esto es tremendo. Esto no es acto para cardíacos religiosos. Si estamos hablando de acontecimientos, de realidades ocurridas hace más de 2000 años, eso es bueno para que te vayas imaginando lo que tú eres y lo que somos hoy. Bueno, de esta manera te dejo con esta corta reflexión de 20 minutos, deseando pues que esto pueda abrir o continuar ese proceso de consumación en tu entendimiento de lo que fue el cumplimiento de todo lo que estaba escrito, y uno de esos acontecimientos que fue cumplido fue este. La iglesia llegó a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, porque ese que era la cabeza, que fue Cristo el Verbo, era todo en la iglesia. Pero la iglesia no era un todo de los seres humanos, sino un colectivo, un conglomerado, un corporativo de individuos llamados de dos casas. No fueron llamadas todos los miembros de las dos casas, sino algunos miembros de la casa de Judá y algunos miembros de la casa de Israel fueron quienes conformaron la iglesia o el cuerpo de Cristo. Entonces el tiempo que me queda es para agradecerte por tu atención y te envío un fuerte abrazo. Continúe siendo bendecido y que tenga una feliz y dulce noche. Hasta la próxima.